Hola, mi nombre es Bienvenido Santiago, trabajo en la asesoría psicológica de la Universidad de Sevilla y vamos a trabajar en el marco de las prácticas del Máster de Psicología General Sanitaria. Vamos a trabajar en algunas consideraciones, en algunas cuestiones y hoy, en esta primera sesión, voy a trasladaros unos elementos que espero que nos permitan reflexionar y trabajar de manera operativa en cuestiones que después os propondré, ¿vale? Pero primero, hoy lo que voy a hacer es daros alguna información, algunos elementos, como digo, que espero que sirvan para que nos permitan trabajar, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, voy a explicaros algunas cuestiones, ¿vale? La primera, voy a empezar por explicaros la relación que hay entre tres elementos que se conforman como naturales y como muy presentes en nuestra vida profesional cotidiana, que son la realidad, los pensamientos y las sensaciones, ¿vale? Como digo, elementos muy presentes en nuestro trabajo y voy a explicaros la relación que hay entre ellos. Voy a hacerlo con un ejemplo muy simple, pero a mí la simpleza muchas veces ofrece una potencia mayor de lo que podíamos pensar, ¿no? Entonces, el ejemplo que voy a utilizar para explicar la relación entre ellos es el ejemplo de la botella medio llena y medio vacía. Más simple, imposible. Vamos a ello. Imaginemos una realidad en la que hay una botella que está llena justo hasta la mitad, ni más ni menos. Frente a esa realidad hay personas que piensan que hay que ver qué bien, que tienen la botella medio llena y que todavía les queda muchísimo por disfrutar por delante y suelen sentirse estupendamente, ¿vale? Frente a esa misma realidad hay personas que piensan que hay que ver qué pena, que ya se está acabando, con lo bien que se lo estaban pasando, en fin, qué pena, en esta vida todo se acaba. Esas personas se sienten, no sé si mal, pero desde luego menos bien que el otro grupo de personas que mantienen una posición mucho más positiva frente a la vida, ¿no? Hasta aquí fácil, pero si la botella sigue su curso, llegará un momento en el que le queden 20 centímetros cúbicos. Frente a esa realidad, hay personas que siguen pensando que hay que ver qué bien, que todavía les queda una copita, siguen sintiéndose estupendamente y los otros pues ya hace tiempo que andan sumidos en la más absoluta de las desesperaciones porque aquello ya se ha acabado, es evidente, hay que ver qué pena, qué cortar la vida, ¿vale? Con lo que se sienten bastante peor que las personas del otro grupo, ¿ok? Vale, como digo, muy simplito el ejemplo, pero nos permite ver de una manera muy gráfica, muy rápida, elementos que para mí, como digo, son muy significativos. El primero, cuando alguien viene a verme, cuando alguien viene a ver a un profesional de la psicología, normalmente viene porque se siente mal y lo que quiere es sentirse bien, ¿de acuerdo? Siempre digo que lo demás le da un poco igual, lo que quiere es sentirse bien. El problema que tienen las sensaciones es que, aunque sean abordables de manera directa, es decir, podamos trabajar para que una sensación negativa se pueda hacer más positiva, si nosotros trabajamos y centramos nuestro trabajo en eso, el recorrido, la profundidad de nuestro trabajo será un poquito escasa, ¿no? Porque no estaremos trabajando sobre lo que en realidad hay que trabajar, ¿no? Y me explico. Las sensaciones son el producto de procesos previos, de procesos, de cosas, vamos a dejarlo ahora de una manera así poco especificada, pero desde luego las sensaciones provienen de algo, son por algo, ¿no? Cuando alguien a mí me dice que está tenso, está ansioso y pretende con eso explicarme y que yo ya entienda lo que le pasa, yo siempre le digo lo mismo, pues si estás tenso o estás ansioso será por algo, porque uno no se pone tenso o ansioso por nada, ¿de acuerdo? Entonces ese por algo es el elemento fundamental, porque sin ese algo no existiría esa sensación negativa. Cuando antes os decía que se pueden trabajar de manera directa, también se explica con un ejemplo muy fácil, ¿no? La relajación es una técnica que viene
la tenemos bien incorporada dentro de nuestra disciplina desde hace muchísimos años y efectivamente es una herramienta que se puede utilizar para una gran cantidad de situaciones con unos resultados extraordinarios. Pero si una persona que se siente mal por una serie de razones le enseñas solo una herramienta de relajación, esa persona prácticamente la condenas a que esté tensándose y relajándose permanentemente, porque si no se elimina la fuente que produce la tensión, en este caso como ejemplo, pues evidentemente recurrentemente se irá produciendo esa situación, esa mala sensación que no seremos capaces de trabajar de manera duradera con esa persona. Por tanto, las sensaciones no tienen que ser el objeto de nuestro trabajo, por cuanto que, como digo, son el resultado de. Vale. Vámonos a otra columna, la de la realidad. La columna de realidad siempre es muy simpática, ¿no? A mí me gusta mucho porque el análisis es directo, no hace falta darle muchas vueltas, ¿no? Y es que si un elemento, una realidad, algo, es capaz de producir en una persona un elemento positivo o agradable, y ese mismo objeto, persona, situación, puede producir el efecto contrario en otra persona, es evidente que la cosa, la realidad, no es el elemento significativo, ni muchísimo menos, para producir un determinado efecto positivo o negativo en este caso. Por tanto, la realidad deja de ser significativa para tener como influencia directa en cuanto a los sentidos. Ojo, evidentemente, la realidad tiene una influencia dentro de nuestra vida, como no puede ser de otra manera, pero esa influencia hay que tener una serie de precauciones con ella, ¿no? Bueno, la primera, que nadie elige su realidad. Entonces, vivimos en la situación que vivimos y si pudiéramos elegir las cosas que nos pasan o tenemos a nuestro alrededor, pues es evidente que todos nos rodearíamos de una situación paradisíaca en donde todo sería comodísimo, estupendo, sin dolor, sin sufrimiento, sin pobreza, Entonces, las realidades, sean las que sean, no son elegidas por nadie. Y además, las realidades, sí es cierto que sin ser elegidas, no podemos estar en una realidad que yo denomino siempre como más cómoda o más incómoda, ¿no? Está claro que todos desearíamos vivir la realidad más cómoda que la incómoda. Y ciertamente aspirar a una realidad más cómoda pues está muy bien. Pero cuando alguien se siente mal, por la razón que sea, si llora, como yo siempre digo, si está en una situación cómoda, llorará más cómodamente. Pero nada más, o sea, no habrá ninguna diferencia sustancial y desde luego es preferible estar en una situación algo más incómoda, hablo dentro de una normalidad, ¿vale? No de situaciones críticas ni extremas ni mucho menos, siempre deseará estar en una situación más incómoda, como decía, pero desde luego sintiéndose mucho mejor. Y desde luego eso es algo que sucede y todos podemos ver a nuestro alrededor distintas personas que están en situaciones que algunos calificarían de absolutamente terrible y sin embargo son capaces de vivir y disfrutar de las cosas, y gente que vive situaciones que se pueden calificar como bastante benévolas para las personas y están sintiéndose de una determinada manera mal y sufriendo mucho, ¿no? Entonces es evidente, como digo, que las realidades no son el elemento significativo para cómo las personas nos sentimos. Vale. Nada más que no queda la columna de los pensamientos, por tanto parece que no nos queda más remedio que dedicarnos a trabajar sobre ello. En este caso, trabajar sobre los pensamientos significaría hacer un cambio de polaridad de los pensamientos negativos a los positivos. Bueno, no lo he mencionado por evidente, ¿no? Aparte de que no nos queden más columnas, lo que sí está claro es que hay una coherencia significativa, bastante significativa, en cuanto al estilo de pensamiento y las sensaciones finales, de manera que aquellas personas que piensan, digamos, de manera positiva, se sienten de manera positiva, y las personas que piensan de manera negativa, se sienten de manera negativa. Entonces, esa coherencia, como digo, y aparte que no nos queda tampoco ninguna otra columna,
pues nos permite pensar que este es el objeto de trabajo. Como digo, el cambio de polaridad de un pensamiento negativo a un pensamiento positivo. Vale. Lo que pasa es que esto presenta algunas dificultades, ¿no? La primera, cuando alguien viene a consulta, normalmente sabe que lo que le pasa tiene que ver con cómo hace la lectura de la realidad, es decir, sabe que lo que piensa no es correcto, ¿vale? Si cambiar la polaridad del pensamiento fuera fácil, todos los que vienen sabiendo que no piensan correctamente, es evidente que habrían dejado de pensar de esa manera incorrecta para ofrecerse una alternativa positiva que les hiciera sentirse estupendamente. Sin embargo, eso no pasa, ¿de acuerdo? No pasa porque acaban recurriendo a profesionales de nuestra disciplina, de la psicología, para que les ayude de alguna forma, por cuanto que el tránsito del cambio de polaridad de pensamiento, por más que lo intentan, no son capaces de sacarlo adelante, ¿vale? Claro, ¿por qué no son capaces de sacarlo adelante? Porque el pensamiento no surge de la nada, sino que el pensamiento está anclado, se articula en torno a lo que a mí y a otros nos gusta o me gusta, desde luego a mí sin ninguna duda, llamar creencias, ¿vale? Las creencias nos definen, ¿de acuerdo? O sea, las creencias son los elementos que nos permiten tener una idea, una definición, una aproximación a lo que somos nosotros, a lo que es el mundo y a lo que es la vida, ¿de acuerdo? De forma que esas creencias, o sea, bueno, esos tres elementos que acabo de decir son tres formas diferentes de decir lo mismo, ¿vale? La vida, el mundo y nosotros, ¿no? Entonces, ese posicionamiento con respecto a lo que significa la vida, pues es nuestra manera de colocarnos, ¿no? de estar en el mundo, ¿vale? Yo a veces llamo las creencias el sistema operativo, o también las llamo leyes de Dios, ¿no? Porque son los elementos con los que nos colocamos y esa es nuestra casilla de salida, por decirlo de alguna forma. Bueno, para explicarlo de una manera más directa, muy evidente desde mi punto de vista, me vais a permitir un ejemplo, ¿no? El ejemplo no es otro que el de un bonito atardecer que está siendo observado por dos grupos de personas. En una montañita hay un grupo de personas que creen en Dios y en otra montañita hay un grupo de personas que no creen en Dios, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ese bonito atardecer contemplado por esos dos grupos de personas. Para el grupo de personas creyentes, pues están deleitándose con el espectáculo que Dios en su magnificencia ha permitido dejar que ellos disfruten y tienen la gran fortuna de poder ser los elegidos y los creados para poder apreciar ese bonito espectáculo, ¿no? Que Dios le ofrece, ¿de acuerdo? Y están encantados de la vida con ello, claro. En la otra montañita, el grupo de no creyentes está igualmente encantado con la puesta de sol que están viendo, pero sus comentarios hacen referencia a la casualidad de carambolas atómicas y celulares que les ha permitido poder ver este irrepetible momento de estas irrepetibles personas, ¿no? Por cuanto que los azares biológicos y estelares han confluido para que el Sol esté ahí en ese momento y ellos estén ahí en ese momento, ¿no? Disfrutando de esa situación azarosa, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el mismo objeto es entendido desde una forma completamente diferente, depende de la creencia en la que cada uno se sitúe, ¿de acuerdo? Este elemento para mí es crucial, ¿no? Por cuanto que nos permite hacer una lectura
diferente y más ajustada a lo que a mi entender sucede con los humanos del cuadrito este, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tú tienes una serie de creencias con las que vas a hacer una lectura determinada de realidad, y esa lectura de realidad anclada en la creencia generará una charla, una interpretación, un pensamiento con una sensación correspondiente, claro, pero ese charla y ese pensamiento que utiliza la realidad como elemento discursivo, en realidad es significativo por cuanto que es parte de una determinada creencia, ¿vale? De forma que la puesta de sol, elemento objetivo, no tiene en absoluto la misma interpretación por parte de las distintas personas. Claro, esto tiene no sé si llamarlo problema, ¿no? Pero desde luego tiene una consideración y una consecuencia inmediata importante, ¿no? Y es que siempre, muchas veces estamos acostumbrados a plantearnos que la realidad, la objetividad, es el elemento al que nos tenemos que agarrar para introducir, o sea, bueno, como para, digamos, del elemento del que tenemos que partir para vivir, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Claro, pero esto desdice esto que acabo de plantear, por cuanto que en realidad los elementos objetivos siempre se encuentran al servicio de las creencias de cada uno, ¿vale? Entonces, por más que uno intente dar pruebas objetivas, pretendidamente objetivas, para que alguien cambie su discurso, su posicionamiento, la tarea es francamente complicada, porque las pruebas objetivas no significan lo mismo para alguien que crea una cosa o para alguien que cree otra cosa. La misma puesta de sol es una evidente prueba de la existencia de Dios y justo lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, ese elemento de objetividad con el que pretendemos acercarnos a las creencias no es ese el recorrido es el inverso, ¿no? Entonces, esto es un elemento, como digo, bastante importante en lo que significa nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Bien, si esto es así, vamos a dar por bueno que esto sea así, entonces la intervención psicológica significativa y con un cierto alcance debe centrarse en el mundo de las creencias, ¿de acuerdo? Por cuanto que si no lo hace así, todo lo demás es un poco etéreo, por decirlo de alguna forma, y se escapa, ¿no? Es un poco escurridizo, ¿no? Vamos a decirlo así. Vale, ahora seguimos con esto. Yo siempre digo, iba a decir, decía o he dicho, pero en realidad lo digo, lo sigo manteniendo, que yo he aprendido psicología, o uno de los elementos, o una de las situaciones en las que más he aprendido sobre el ejercicio práctico de la psicología, ha sido cuando me he sentado a trabajar con personas que tienen problemas con la alimentación, ¿vale? Para mí ha sido siempre una situación de trabajo que me ha obligado, yo creo que sería la expresión correcta, a aprender mucho de psicología. ¿Por qué? Pues porque al margen de cualquier otra consideración, estas personas tienen una persistencia, una fortaleza en creer que su interpretación, su pensamiento sobre los acontecimientos es el que es y no puede ser de otra manera. Tienen tal certeza, tal persistencia, que romper esa certeza sobre su pensamiento y la interpretación del acontecimiento que hacen, bueno, pues se constituye como una tarea titánica, ¿de acuerdo? Muy dura, ¿vale? Por la certeza, por la coherencia que muestran
en la unión de esos dos elementos, ¿no? Vale, os voy a contar un caso en el que trabajé y después vamos hilando más cosas, ¿no? Bueno, el caso en el que trabajé de una persona que tenía problemas de alimentación, pues era una mujer, es una mujer que tenía 19 años cuando nosotros empezamos a trabajar, estudiante universitaria, con problemas con la comida, era bastante restrictiva en el tema de la alimentación, tenía una vida social muy limitada, iba a clase y tenía amigas de las de siempre, pero a las que veía poco, no veía mucho, y su día a día consistía en ir a clase, estudiar, y los fines de semana esporádicamente salir con sus amigas y con su novio, que también tenía pareja. He dicho antes que su día a día era ir a clase y estudiar, y literalmente era así, ¿no? Porque además ella estudiaba mucho, invertía cada día entre 4 y 5 horas de estudio, ¿no? Que eran absolutamente innecesarias, por cuanto que para tener un buen resultado académico en la titulación que ella hacía, 4 o 5 horas diarias, todos los días, no eran necesarias en absoluto, ¿no? Bueno, pero eso era lo que ella hacía, ¿de acuerdo? Vivía en una preocupación permanente por su aspecto físico y vivía en una preocupación permanente por su alimentación, porque a sus ojos ella estaba terriblemente gorda o tenía un cuerpo que daba asco verlo, ¿no? Me vaya a permitir que lo exprese en estos términos, pero sí es como ella lo vivía, ¿de acuerdo? Vale, este es el caso así dicho con 4 trazos, ¿no? No entro en muchos detalles, pero bueno, ya os podréis imaginar por lo que sabéis y por la información que tenéis lo que todo esto puede significar, ¿no? Antes os decía que aprendí psicología con estas personas porque por la fortaleza, ¿no? la coherencia, bueno, no sé ni cómo expresarlo a veces, ¿no? Pero bueno, la fortaleza con la que defendían su interpretación del hecho, ¿no? O sea, y además el hecho y la interpretación era uno, ¿no? O sea, mi cuerpo es horroroso, no hay por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, no, pero eso no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces te miraban con cara de ¿qué me estás contando? Dos ejemplos de esa coherencia, de esa persistencia en la defensa de esa interpretación de hecho y pensamiento, e interpretación como uno solo, ¿no? sin que sean dos. Uno, trabajando con esta chica, una tarde, ya llevábamos un tiempo de trabajo importante, una tarde, en una de nuestras citas, pues llegó particularmente alterada y bueno, entró diciendo, no puedo creer lo loca que estoy, esto no puede ser, menuda barbaridad, cómo puedo estar tan rematadamente mal, ¿no? Entonces le dije que por favor que me lo explicara porque bueno, así podíamos participar los dos de la conversación y no ella sola, haciendo una referencia permanente a sí misma y a lo mal que ella estaba empezando a ver que estaba, ¿no? Total, que me contó porque ella estaba tan rematadamente loca. Ella iba andando por la calle, como digo, para ir a la consulta, y sorteando a la gente, a los transeúntes en su deambular cotidiano, pues pasó por delante de un escaparate y en ese escaparate vio un perfil, no se pudo fijar porque casi se choca con una persona, pero vio el perfil de una chica que visto así muy de refilón, pues dijo, oh, Dios mío, qué pedazo de cuerpo, qué tipazo, qué barbaridad, qué suerte, ¿vale? Yo esto tardo mucho en explicarlo, el fenómeno sucedió en décimas de segundo, ¿vale? Entonces se quedó tan deseosa y prendada de ese perfil que en el momento en el que ya esquivó a la persona con la que prácticamente se choca, pues buscó en el escaparate el perfil para regodearse en él y sentir una envidia terrible por no disponer de ese perfil, ¿no?
Como podéis imaginar, lo que vio en el espejo no era, en ese escaparate, no era otra cosa que su propio perfil, ¿vale? ¿Por qué se quedó tan absolutamente descolocada diciendo estoy loca, estoy loca, estoy loca? Porque para ella había una certeza bueno, yo creo que la propia palabra lo expresa, ¿no? Una certeza, o sea, una certeza sobre la que no cabía ninguna duda acerca de que su cuerpo, de manera objetiva, no podía ser más que interpretado de una manera. Para eso está la objetividad, claro, para hacer una única interpretación. Esto y esto era una sola cosa. Entonces, ¿cómo era su cuerpo? Horroroso. ¿Qué se encontró cuando de repente vio su cuerpo como si no fuera suyo? Pues se encontró con que la interpretación del mismo objeto era opuesta, del signo completamente distinto. Entonces, claro, le chocó una barbaridad, porque a su juicio, esa otra interpretación que había hecho pensando que ese perfil no era el suyo, chocaba de una manera absolutamente frontal y directa con lo que ella siempre había dado por bueno y por cierto. Entonces, claro, a esto me refiero con esa coherencia, con esa certeza de que las realidades son las interpretaciones que ella hace, sin que se le pase por la cabeza que es interpretable de una manera diferente. El otro ejemplo con el que yo suelo también expresar esa dificultad para diferenciar en realidad entre realidad e interpretación es la invalidez del interlocutor, ¿no? A su juicio nunca hay interlocutores adecuados, ¿no? para poder empezar a discutir sobre todo esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si alguien intentaba decirle que no, chiquilla, que hay que ver, que tú tranquila, que no es para nada la situación como tú crees, que tienes un cuerpo estupendo y maravilloso, claro, ¿quién puede ser portador de este mensaje? Pues los portadores de este mensaje no pueden ser más que personas que la conozcan, claro, evidentemente, ¿no? Pero esas personas que la conocen nunca podían ser personas que pudieran ser objetivas. Si se lo decía a su familia, pues su familia, ¿qué le va a decir? ¿Que estaba gorda? Pues no, pues tendría que dar el mensaje positivo. Su pareja, cuando la tenía, ¿le iba a decir su pareja que hay que ver lo horrorosa que estaba? Pues evidentemente no. Su pareja, su función era la de apoyarla, por tanto no podía trasladar un mensaje distinto. Sus amigas, tres cuartos de lo mismo. El profesional de la psicología o la profesional de la psicología con lo que trabajaba, pues no hay por dónde cogerlo, porque como es evidente, tu psicólogo, tu psicóloga no te va a decir lo espantosa que estás, tiene que decirte necesariamente que estás bien, sí o sí, porque bueno, para eso son unos mentirosos profesionales, ¿no? Entonces, no había interlocutor válido para que se abriera la más mínima brecha dentro de ese bloque que a sus ojos eran una sola cosa, que es la realidad y la interpretación de realidad, ¿de acuerdo? Entonces, claro, romper con toda esa interpretación, con toda esa forma de entender las cosas, pues resulta bastante costoso, ¿no? Y por eso digo siempre que aprendí psicología trabajando con ellas, con estas personas, porque te forzaban al máximo. O sea, tenías que estar de una manera muy intensa y con las ideas muy claras acerca de lo que tenías que hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo, etc., ¿no? Vale, pero en vez de contaros así muchas más batallitas con respecto a esto, solo deciros que estuvimos trabajando durante bastante tiempo, esta chica y yo, aproximadamente 2 años, con una disminución en la frecuencia de trabajo, de consultas, de citas, que fue espaciándose cada vez más en el tiempo, hasta que finalmente pues ya pudimos acabar nuestro trabajo afortunadamente, ¿no? Como digo, fueron un par de años, no quiero entrar en el detalle, pero muy costoso, muy farragoso, difícil de sacar adelante, pero bueno, al final conseguimos un buen trabajo. Cuando digo que conseguimos un buen trabajo,
lo digo por lo siguiente, es decir, en vez de contaros lo bien que me salieron las cosas, me vais a permitir que os lea una carta que ella me escribió una vez que ya, como digo, finalizamos todo nuestro trabajo, en donde expresa, a mí me parece que de una manera estupenda, y bueno, más que estupenda, lo que ella pensaba, el proceso, lo que fue, lo que pasó y toda la evolución que hubo en todo nuestro trabajo, ¿no? Así que, bueno, me callo, que ella habla mucho mejor que yo, y desde luego mucho mejor que yo de sí misma, vamos, con diferencia. Dice, después de todo, si algo sé con certeza ahora, es que sí se puede cambiar. Yo llevo intentando cambiar casi 4 años. El problema es que no sabía qué era lo que tenía que cambiar. Estaba equivocada. Sabía que mi vida no me gustaba. Quería sentirme satisfecha y bien conmigo misma. Quería ser la imagen del éxito. Quería ser perfecta. Quería demostrar a los demás. ¿Qué quería demostrar? Quería demostrarme a mí misma mediante el reconocimiento de los demás que sí era válida. Quería dar una imagen, mantener un nivel, no decepcionar a nadie, no decepcionarme. Estaba equivocada. Pensaba que por ese camino encontraría la felicidad. Ahora pienso que fue con esta decisión, fue con esta idea, como nació en mí el miedo. Creo que aquí empezó todo. No sé exactamente por qué lo pagué con la comida. Estoy seguro de que si pienso un poco más en esto puedo encontrar la explicación, pero ahora me haría mucho daño. Lo cierto es que estaba convencida de que para sentirme bien y conseguir el éxito y la perfección, debía ser yo misma ejemplo de orden y control, y para ello debía controlar también mi cuerpo, mi imagen, mi aspecto. Mi cuerpo es el reflejo de mí. A través de mi cuerpo podía ser capaz de demostrar ese control. Necesitaba aumentar mi autoestima y demostrarme que era capaz. No me lo creía. Por eso buscaba pruebas objetivas. Más nota, menos peso. Durante mucho tiempo esto fue el centro de mi vida. Estoy convencida de que mi infelicidad se debía a una mala estructura / orden de prioridades. Confundí el concepto de felicidad y lo peor es que confundí el camino a seguir. Aunque ahora que lo pienso, si no sabía a dónde quería llegar, ¿cómo iba a saber cómo? Cuanto más necesitaba controlar la comida, más me sentía fuera de control. Cuando hace 3 o 4 años decidí de verdad que necesitaba poner orden en mi vida, Pepita, una chica, se cruzó en mi camino y la utilicé de referente. No la culpo de nada, la envidiaba. Esta otra chica tenía también problemas con la comida, ¿vale? Y con su autoconcepto. Si estaba confundida antes, esto terminó de perderme. Confundí las prioridades. Consolidé los pilares de perfección y éxito, que se traducen en control, que sostenían mi falsa vida y cedí ante el miedo. A mí este párrafo siempre me ha parecido una barbaridad. Progresivamente dejé de salir, dejé de comer y empecé a contemplar el autosacrificio y la privación como virtudes. He logrado cambiar porque he logrado modificar los pilares de mi vida. He conseguido comprender el verdadero significado de la palabra felicidad y he encontrado el verdadero camino para llegar hasta ella. Si no me equivoco esta vez, es el camino de los sueños y la ilusión. Ya no necesito demostrar nada a nadie. Ya no necesito demostrarme nada. Mi cuerpo ahora solo es reflejo de mi concepto, de mi persona. Es el medio a través del cual puedo relacionarme con el mundo y con las personas. Es un medio de comunicación. Ahora sé que ni la belleza de una persona, ni el éxito, ni la valía se encuentran en el cuerpo, en la imagen, ni siquiera en mí. No necesito cambiar o controlar el aspecto de mi cuerpo para sentirme segura. Esto puede parecer un tópico muy desgastado y aburrido, pero yo ahora en este momento no me considero una persona fea. Me gusta como soy. Soy capaz de disfrutar de una caricia, de un beso, de un abrazo, de una canción, detalles que hacen la vida vida y que en algún momento olvidé. Fue entonces cuando me olvidé de vivir y dediqué mi existencia a buscar la, entrecomillado, satisfacción de la perfección. Entre paréntesis, pensaba que con esto encontraría la felicidad. Ahora me doy cuenta de que es una afirmación imposible. Ahora sé que ni la perfección ni el control pueden ser metas ni pilares de mi vida. Ahora lo sé. Siempre he pensado que el conocimiento en todos los sentidos políticos, personales y éticos da libertad y poder. Vale, y ahora sigue con otra serie de elementos que bueno, son poco significativos para aquello que estamos trabajando, ¿vale?
Y esto fue lo que ella contó, que como digo, me parece una magnífica forma de describir cómo había sido ese tránsito de lo que ella pensaba, creía y tenía como elemento central del mundo, a cómo fue cambiando todo eso hacia una posición, hacia en definitiva una vida diferente de la que tenía, ¿no? Y bueno, yo creo que expresa de una manera brutal cómo una vida al servicio de unas creencias inviables pues se convierte en una vida inviable, como no puede ser de otra manera, ¿no? Vale. Bueno, pues esto se podría acabar aquí, porque además es así como muy resultón y queda como muy bonito. Pero en realidad ahora os voy a plantear la parte más interesante desde mi punto de vista, ¿no? Y es la siguiente. Nosotros los profesionales de la psicología no nos podemos sustraer de nuestra condición de persona, lógicamente, claro. Y por ello tenemos una serie de creencias acerca de lo que es el mundo, de lo que es la vida y de lo que nosotros somos también, ¿no? Y también tenemos una idea acerca de lo que los humanos son y también tenemos unas ideas, unas creencias acerca de lo que significa la intervención psicológica, ¿de acuerdo? Esto es un asunto de suma importancia, ya que nuestra práctica profesional se va a asentar sobre esas verdades, ¿de acuerdo? Sobre las verdades, las creencias que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Este es un fenómeno del que no nos podemos sustraer, o sea, es así, como humanos que somos, como os decía, pues tenemos nuestras creencias. Y esto, como es así, pues no tiene ninguna valoración positiva o negativa, o si se puede hacer de otra manera, ¿no? Simplemente funciona de esta manera, funcionamos los humanos de esta manera. Lo que pasa es que sí es cierto que debido a nuestra profesión, pues creo que es un ejercicio de responsabilidad profesional importante el hacer expreso nuestro marco de creencias primero para ver cuáles son, y segundo, para revisar, en el caso de que sea necesario, revisar aquellas que creamos que nos están impidiendo o no nos facilitan hacer un trabajo profesional adecuado, ¿no? Esto que acabo de decir es una barbaridad, pero digo una barbaridad por el alcance que tiene, por el trabajo que tiene, pero como digo, insisto, me parece que es una cuestión de responsabilidad profesional y por eso os decía que esta es la parte más interesante de todo lo que yo os he planteado hasta ahora, porque, bueno, pues porque las cosas, o sea, nuestra práctica profesional, aquella para la que os estáis preparando, como os decía, se ancla de una forma directa en nuestro mundo de creencias, ¿no? Las palabras tienen un significado, tienen muchos significados diferentes, pero ya uno, bueno, yo por lo menos con el transcurrir de los años y el trabajo, las palabras van significando lo que significan y no significan otra cosa, ¿no? Yo sé que esto es un poco raro así de escuchar, pero bueno, a mí me parece importante y significativo, ¿no? Entonces, en el auténtico significado de las palabras y a modo de ejemplo sobre lo que significan las creencias de nuestra profesión, las creencias que inciden de manera directa en nuestra profesión en el día a día, no es lo mismo sentarse a trabajar con una persona que tiene problemas con la alimentación, con trastornos de alimentación, que con una persona que está equivocada, ¿de acuerdo? En su planteamiento de vida, ¿no? Pudiera parecer que pueden ser dos visiones complementarias, pero desde luego no tiene lo mismo, no es lo mismo hacer una apuesta por una forma de entender la situación que hacer una apuesta por la otra forma de entender la situación. Eso sitúa la tarea profesional en dos mundos diferentes. Entonces, ese es realmente el alcance que tiene el sistema de referencia que nosotros utilizamos para acercarnos a las personas con las que trabajamos, ¿no? Y como ese sistema de referencia, ese sistema operativo que os decía antes que yo denominaba, va a ser el que vais a utilizar
no voy a decir durante toda vuestra vida profesional, pero sí de una manera automática, es decir, no se somete a revisión permanente el sistema operativo. Hay un punto, ahora que vais a empezar a trabajar y a iniciaros en el mundo profesional, en el que desde luego creo que hay que invertir una energía, un tiempo, un esfuerzo en, como decía antes, hacerlo expreso. ¿Para qué? Pues para que sepáis cuáles son las claves con las que os manejáis para sentaros delante de una persona, ¿no? Vale. Como os decía, esta segunda parte es la más importante. Lo vamos a dejar aquí y ahora en directo, creo que será en directo como lo haremos, seguro. Veremos qué tareas podemos empezar a plantearnos al hilo de estos elementos que os he presentado. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahora.